La Hora Estelar. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó en la madrugada de hoy la liberación de Carlitín Guillén Tatis, diplomático dominicano que se encontraba secuestrado en Haití. Álvarez no reveló las condiciones de la liberación de Guillén Tatis, quien es agregado agrícola comercial de la Embajada Dominicana en ese país. Afortunadamente, Carlitín Guillén Tatis, consejero de la Embajada Dominicana en Haití, por fin que lo que es, ha sido puesto en libertad sano y salvo después de 4 días de secuestro. ¿Qué decía? El cargo es agregado. Yo le he dicho a usted un montón de veces que dentro de la estructura de una alegación diplomática donde sea y la práctica en las relaciones internacionales, tiene un embajador, que es el titular, la cabeza de la alegación, tiene una función que es interina, que no existe en la estructura como tal, y que se denomina, por eso, por su locución latina, ad interim, a un encargado de negocios, cargo que es solamente realizado, materializado, cuando está ausente el embajador y uno de los ministros consejeros desempeña el rol del embajador y se le denomina como encargado de negocios. Aquí lo hemos vivido mucho por el tema de la embajada estadounidense, que tuvimos una encargada de negocios que se hizo famosa porque duró años en el cargo. ¿Y qué pasaba? Que la embajada estadounidense no tenía un embajador titular. Y esta persona desempeñaba los roles, el papel del embajador, pero no era embajador, sino encargado de negocios. Tiene entonces la embajada los ministros consejeros, tiene los agregado de prensa, agregado agrícola, agregado económico, agregado político, un montón de agregados. Tiene secretarios de primera clase, esas son las denominaciones. Eso existe en una estructura formal. Entonces no existe el consejero. Bueno, esa denominación yo no la conocía. Bueno, es el propio ministro de Relaciones Exteriores. Utilizándose como un sinónimo. Porque exacto, normalmente exacto. agregado, el equivalente a consejero, agregado o consejero podría ser. Bueno, el mismo ministerio y el mismo ministro de Relaciones Exteriores fue el que publicó que el agregado, primero agregado y luego consejero. Él mismo publicó consejero. En un tuit, el ministro dijo: afortunadamente, Carlitín Guillén Tatis, consejero de la embajada. Y ese apelativo familiar, ese apelativo tampoco es una formalidad, eso. Y ese no es su nombre. Ha sido puesto en libertad sano y salvo después de 4 días de secuestro. Agradecemos a todos los que participaron activamente en su liberación. Eso es importante saber quiénes participaron activamente para lograr la libertad de este funcionario diplomático. Guillén Tatis había sido secuestrado en la barriada Croix de Boquet, a las afueras de Puerto Príncipe, zona controlada por la banda 400 Mauoso, que es la más peligrosa de todas las bandas que están operando en la nación vecina. El secuestro del agregado comercial Carlos Guillén Tatis es el primero que se registra sobre un miembro del personal diplomático acreditado en Haití, país que vive un aumento de los raptos por parte de las pandillas como forma de obtener ingresos. La situación provocó que el cuerpo diplomático de los demás países acreditados en Haití esté bajo un estado de manejo de crisis y vigilancia del más alto nivel, según las informaciones de fuentes extraoficiales. Han dado instrucciones a sus diplomáticos de salir lo menos posible, comunicaron a El Diario Libre. Así que es una buena noticia. El caballero Carlos Guillén fue nombrado por el decreto 657-20 como agregado agrícola. Esa es la denominación correcta. Eso es lo que dice el decreto, su nombramiento.
agregado agrícola. El 18 de noviembre del año 2020 fue nombrado agregado agrícola. Es lo que dice el decreto. Yo quiero buscar el original, porque otro le agrega de que agregado agrícola y comercial, pero tengo entendido que es solo agrícola, lo que dice el decreto. Pero yo no había oído nunca un agregado agrícola. Comercial sí, pero agrícola yo nunca lo había oído eso en ninguna embajada de las que están por aquí, de las que uno oye. Nunca había oído eso de agregado agrícola. No, ahora comercial sí. Estados Unidos tiene. Estados Unidos tiene. No, y la mayoría de los países tienen un agregado comercial, porque esa es la naturaleza de establecer una embajada en un país, propiciar negocios. Para eso se instalan las embajadas. ¿Con qué otro objetivo? Los demás son accesorios. Lo fundamental es establecer relaciones comerciales, incluso así es que se denomina, relaciones comerciales entre un país y otro. Eso es lo fundamental. Entonces el agregado comercial es una figura importantísima. No es el embajador realmente, es el agregado comercial, que es el que va a propiciar negocios para beneficio. Óigame, y no es agrícola. Usted tiene la razón. Estoy buscando la letra del decreto y la voy a presentar al teleauditorio. Dice el artículo 5 del decreto 657-20, firmado por Luis Abinader con fecha 18 de noviembre, dice que Carlos Guillén Tatis queda designado agregado comercial en la Embajada de la República Dominicana en la República de Haití. Eso dice el decreto. Ese es el dato correcto. Claro, pues yo nunca había oído eso de agregado agrícola. Lo que pasa es que aquí hablamos por hablar y se publican cosas sin fundamento, no se investiga lo más mínimo. Lo que escriben en los periódicos, de los que uno de alguna manera tiene que llevarse, ni siquiera tienen tiempo para revisar en Google un dato que lo pueden conseguir en Google o en cualquier otro buscador. Cito a Google porque es el más demandado por estos lares. Pero ni siquiera se molestan en conocer detalles que son simples y que aparecen inmediatamente en este buscador de nombre Google o Google, como quieran decirlo. Esa es la realidad. Pero bueno, la buena noticia es que liberaron a este ciudadano dominicano. Hay que decirse. Atención, Lourdes. Debe saber si se pagó algún rescate para su liberación. Porque bueno, el ministro... ¿De los misioneros gringos se pagó algún rescate? De los misioneros gringos, ¿se pagó algún rescate? De los misioneros gringos, pues claro que se pagó. No se dijo nada, pero se pagó, porque incluso la iglesia a la que pertenecían dijo que ellos habían hecho un aporte. No se dice nada. Nadie lo ha confirmado, como nadie lo ha desmentido. No, y nadie va a confirmar porque esos son secretos oficiales que por seguridad nunca se dicen, no se publican, aunque se haya pagado algún rescate, no se va a publicar, porque si se publica, entonces otros van a tratar de estar secuestrando dominicanos en Haití. Pero a mí me llama la atención que el ministro de Relaciones Exteriores dice que agradece a quienes participaron activamente en lograr la liberación del diplomático dominicano. Eso me llama la atención. ¿A quiénes? Porque se supone que debieron ser las autoridades haitianas las que lograron esto. Al mismo tiempo se sabe de la muerte de 3 delincuentes que pertenecen a una de esas bandas. No sé si es a la misma que se apoderó de este ciudadano dominicano. Vamos a los mensajes 6:45. Espérese, vamos a cerrar el caso. Si tenemos en pantalla, si lo podemos poner el decreto para que la gente sepa. No está en pantalla todavía. Vamos a ver. No está en pantalla. Busque bien. No está en pantalla. Déjame ver si Lourdes me complace para yo explicarle. Cuidado, usted no le vaya a salir en pantalla una mujer desnuda ahí. Cuidado, no se vaya a equivocar. Ahí está. Óigame, ese decreto nombra a 5 personas en la Embajada Dominicana en Haití. Y fíjese los cargos. Ministro consejero en el artículo 1. El artículo 2 nombra
un primer secretario. El artículo 3 nombra un segundo secretario. El artículo 4 nombra una tercera secretaria. Y el artículo 5, que es el que nos ocupa, nombra un agregado comercial, que es el caso del señor Carlos Guillén Tati. Esos son cargos diplomáticos. Están denominados así en una estructura de una embajada. Esos son diplomáticos. No es lo mismo que los cónsules, que no son diplomáticos. Insisto en que no me hablen ni que el consulado. Aquí le dicen a todos los cónsules diplomáticos. Los cónsules son agentes comerciales para hacer negocios.